Hola, saludo a todos. Hoy quiero explicar a ustedes acerca de Pascua. ¿A quién se le ordenó celebrar este ritual y por qué? Y también tiene su significado. Eh, Acá paso a detallarle la historia, de dónde viene la Pascua. Para nosotros es Pascua, pero para el pueblo hebreo es Pesaj. Voy a decirle qué es y qué significa. Pesaj significa pasar por alto. Eso es lo que significa Pesaj, o lo que hoy conocemos nosotros como Pascua. Y les voy a detallar la historia, de dónde viene esto, de dónde nace la historia de Pesaj o Pascua para nosotros. Y es en el tiempo de Moisés, en la tierra de Egipto, cuando Dios lo saca a su pueblo de la esclavitud. Ellos voy a resumir un poquito la historia acerca de estas 12 tribus que entraron a la tierra de Israel. En el tiempo en que hubo una hambruna sobre la tierra, entonces Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, es llevado a Egipto por uno de sus hijos, porque la tierra estaba en gran hambruna y en el único lugar. Y siguiendo con la historia del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, debido a que se estaban reproduciendo mucho, el faraón ordena a su súbdito sacrificar a los niños, a todos los niños hebreos niños varones hebreos, debían sacrificarlo, matarlo y tirarlo al río Nilo. Y allí aparece la historia de Moisés. Este Moisés que Dios elige como líder de su pueblo. Él es salvado por la hija del faraón en el río, dado que su mamá y su hermana mayor, Miriam, hacen un canasto y lo calafatean y luego lo ponen en las aguas del río y allí lo rescata la hija del faraón. Y ella lo cría a Moisés como su propio hijo, como un hijo natural de ella. Y así Moisés está con el pueblo de Egipto 40 años. Y en un momento dado Moisés, a los 40 años, le viene a su corazón el visitar a sus hermanos, porque él se entera que ellos eran sus hermanos. Y llegando donde ellos los tenían como esclavos, construyendo sus famosas pirámides, ladrillo, todo lo que tenía que ver con el trabajo lo hacían los hebreos. Y allí Moisés encuentra que uno de los hebreos era castigado por un egipcio, y él lo mata al egipcio, y luego él teme que el faraón se enoje y teme la muerte del faraón, así que él huye hacia la tierra de Madián. Y allí él permanece 40 años más, y allí se convierte en pastor de ovejas de su suegro Jethro. Y en un día de esto, Moisés, pastoreando una de sus ovejas de su rebaño,
ve que hay una zarza ardiendo, y a él le parece extraño que esta zarza no se consuma, porque él veía el fuego, cómo el fuego estaba encendido sobre este arbusto, y a él le pareció que era imposible. Entonces él se acerca a este arbusto, y es allí donde oye la voz del ángel de Dios, que le dice que no se acerque, que se saque sus calzados. Y entonces oye la voz de Dios, que le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he oído el gemido de mi pueblo, y he descendido para sacarlo de la mano del faraón. Entonces este Moisés vuelve a su pueblo, es traído nuevamente a su pueblo, y esta es la historia de Moisés. Vuelve nuevamente a su pueblo, y ustedes ya saben de las 10 plagas que vino sobre los hijos de Egipto. Y antes de la última plaga que Dios anunció a Moisés que vendría sobre los egipcios, Dios le ordena estas cosas, lo que hoy conocemos como Pascua o Pesaj. Lo más correcto es Pesaj. Pascua fue traducido a nuestro tiempo mal. Lo que conocemos por Pascua nada tiene que ver con la Pascua del Pesaj de los judíos. Y no hay nada mejor, amigos míos, que este libro sagrado que se llama Biblia, y que quizás en todos sus hogares ustedes tienen una Biblia así. Entonces, ¿quién mejor que ella nos cuente la historia y su significado? Su significado ya se lo acabo de decir, es Pesaj, y Pesaj significa pasar por alto. Luego vamos a ver qué pasó por alto Dios sobre los hebreos. Entonces vemos la historia de la Pascua o Pesaj. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 1, leemos, y así vamos viendo la verdadera historia. No lo que le han contado sus pastores, sus líderes religiosos, sus sacerdotes católicos. Perdón por mis amigos católicos, pero la verdad está acá en la Biblia, en este libro sagrado. Y entonces ellas nos cuentan qué es esto que ustedes están por festejar o por conmemorar. Entonces leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 1, y ustedes verán cómo Dios le ordenó a Moisés celebrar la Pascua o Pesaj. Les voy a leer y ustedes empezarán a comprender la historia de la Pascua. Y dice así, y yo lo voy a leer porque la Escritura me dice: todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Bien. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año.
habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y lo pondrás en los 2 postes, en el dintel de la casa en la que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada a fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón, vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj de Jehová, o Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio a todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ahí tiene la respuesta de lo que es Pesaj. Pesaj es pasar por alto. ¿Y qué pasó por alto sobre los hijos de Israel? Acabo de leerle, la muerte. La muerte pasó por alto a los hijos de Israel porque ellos hicieron lo que Dios le había encomendado que hicieran. Sacrificar el cordero el día 14, tomar su sangre, pintar los dinteles de la puerta donde entraban, y de esa manera él iba a identificar las casas, y él iba a pasar por alto e iba a salvar a todos los primogénitos de Israel. Esto es lo que significa Pesaj, pasar por alto. Pascua, que ustedes festejan o que van a festejar ahora en Semana Santa, es pasar por alto. En aquel entonces Dios lo hizo con Israel. Pasó por alto la muerte sobre los hijos de Israel y no fue tocado ninguno de ellos. Entonces, ya ustedes saben qué es Pesaj o Pascua, pasar por alto. Vamos a ver en tiempo de Jesús. Pero para entender esto, yo tengo que explicarle acerca de este ritual. ¿Por qué tenía que ser el día 10 elegido el Cordero? Porque Dios había dispuesto 3 fiestas anuales. Estas 3 fiestas son Pesaj, primicias y tabernáculos. Tabernáculo se hacía en el mes séptimo. El mes séptimo para ellos es mes Tirri. ¿Y por qué era este ritual que Dios ordenó a Moisés? Era un mandamiento perpetuo para ellos, y aún lo sigue siendo.
Es un mandamiento perfecto para eso. Entonces, en la época de Jesús, tenemos que ver que él fue un niño judío, nació judío, creció judío, murió judío, resucitó judío. Eso lo tienen que saber ustedes. Jesús fue un niño judío que creció judío, estudió en la sinagoga judía y murió siendo judío y resucitó siendo judío. Por eso es el hijo de David en la carne, es el hijo de David, el cual se sentará en su trono, en el trono de David, y su reinado será eterno. Entonces, acá tenemos un inconveniente con los evangelios. Acá tenemos a Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas nos dice que Jesús comió la Pascua, o Pesaj, celebró Pesaj. Y él era judío, y había un mandato para eso. ¿Cómo se debía hacer? El libro del Evangelio está incompleto porque ahora yo le voy a leer y verdad que falta un montón de detalles. Primero, que el día 10 cada familia tenían que tomar un cordero de un año, sin defectos, sin manchas, sin ningún defecto. Y eso se lo llevaba al templo, porque en la época de Jesús el templo estaba en pie y Dios había ordenado a Moisés que él pondría un lugar donde deberían ir todos los hijos de Israel cada año. Y fue un mandato. Y este mandato que Dios le entregó al pueblo de Israel eran tres fiestas que debían hacer. Cada familia tenían que subir a Jerusalén en Pesaj, en la fiesta de las primicias que nosotros conocemos como Pentecostés, que es 50. Y luego la fiesta del tabernáculo. Acá tenemos un inconveniente porque Juan dice que faltaban 2 días para la Pascua, Pesaj, y Mateo, Marcos y Lucas nos dice que Jesús comió la Pascua. Y yo creo que Jesús comió la Pascua, porque voy a tomar lo que dice la ley. Y la ley me dice que 2 o 3 testigos, en la boca de 2 o 3 testigos consiste toda verdad y toda justicia. Entonces, si Mateo, Marcos y Lucas me están diciendo que Jesús comió la Pascua y Juan me dice que faltaban 2 días para la Pascua, entonces yo le voy a hacer caso a Mateo, Marcos y Lucas que Jesús comió la Pascua. Ahora, estos libros no nos relatan verdaderamente cómo Jesús celebró la Pascua. Porque había que llevar un cordero al templo, porque en el tiempo de Jesús el templo estaba en pie, entonces todos los hijos de Israel debían subir a Jerusalén. Y el que estuviese muy lejos de Israel, de la ciudad de Jerusalén, ¿por qué dice subir a Jerusalén? Porque es el monte Moriah, y el monte Moriah es el monte más alto de Israel. Por eso todas las tribus de Israel tenían que subir a Jerusalén. Por eso se dice en la Biblia, en los escritos, subimos a Jerusalén. Ellos, desde cualquier punto de Israel, cuando se dirigen a Jerusalén, ellos están subiendo, porque Jerusalén es el lugar más alto de Israel. Dicho esto, Jesús tiene que haber llevado, o sus discípulos, o algún amigo, tiene que haber llevado el día 10 del mes de Aviv un cordero sin defecto al templo. ¿Por qué el día 10? Porque el día 10 hasta el día 14 tenían 4 días.
¿qué hacían en esos 4 días? En esos 4 días, los sumos sacerdotes que ministraban en el templo verificaban uno por uno en los corrales donde eran guardados los corderitos para que no haya defecto alguno. Ellos tenían 4 días para revisarlo uno por uno. Luego, el día 14, el sumo sacerdote levantaba los brazos al cielo, daba gracias por esos corderos que Dios había hecho nacer. Cumplidos los 10 días, el sumo sacerdote expresaba que no había encontrado defecto alguno en todos ellos, entonces ordenaba a los sacerdotes del templo sacrificar a esos animales. Luego cada familia que había llevado su cordero al templo lo tenía que traer a su casa, allí asarlo a fuego. Tenían que comérselo con hierbas amargas, como dice las escrituras, como yo leí en un principio, con agua con sal, hierbas amargas, pan sin levadura, y no era solamente un día, sino que eran 7 días. No tenía que haber pan con levadura sobre la mesa de los hijos de Israel. Y Jesús cumplió todo este mandato, porque era una ley de Dios. Y entonces leemos en Lucas, a ver qué nos relata Lucas, y ustedes verán que falta el cordero, falta las hierbas amargas, falta el vino. No era una copita de vino, eran 2. Eran 2 copas y algunas hasta 4. En el capítulo 22 del libro de Lucas nos relata que Jesús comió la Pascua. Entonces, vamos a ver si Jesús cumplió todos los rituales que Moisés había escrito por mandato de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, o este Pesaj, antes que padezca. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Vean que no se escribieron todos los detalles. Primero, que no aparece el cordero, que Jesús
no solamente comió pan y se tomó un vaso de vino, sino que se comieron un cordero asado a fuego, porque él era judío. No olvidemos nunca que él era judío. Y las Escrituras nos dicen que él cumplió toda la ley. Y este era un mandato de Dios escrito por Moisés y a todo israelita, a todo hebreo, a todo judío. Judíos le llamamos porque Israel se dividió en dos tribus, se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Samaria y el reino del sur quedó en Judea. Entonces, todos los que habitaron en el reino del sur se les llamaban judíos. Entonces, Jesús era judío no solamente porque vivió en Judea, en la parte sur de Israel, sino que también se le llamó, era judío porque es descendiente de la tribu de Judá, de uno de los hijos de Jacob. Entonces, acá tenemos una enseñanza y era lo que ellos hacían. Dice Jesús, está dando detalles ahí, de que uno de ellos metió el pan en era una fuente, lo que hoy conocemos como una fuente. Allí tenía agua y sal, la fuente contenía agua y sal, porque cada detalle de esto simboliza algo. La fuente con el agua con sal significa el llanto, las lágrimas con que los hijos de Israel vivieron y comieron su pan en Egipto. Las hierbas amargas que Dios le mandó a comer con el cordero también significa la amargura que pasaron los hijos de Israel por 430 años en Egipto como esclavos. Esto tiene todo un significado. Entonces, Judas Iscariote, lo que él hizo, bien, ¿qué otros detalles tenemos? Entonces, comprendido el tema de la Pascua, Pesaj, para que ustedes, discúlpenme, pero que no sean ignorantes, no porque sean ignorantes, es ignorante, le estoy con todo respeto. Uno es ignorante cuando ignora algo. Y yo creo que el 90% de los cristianos, tanto evangélicos como católicos, ignoran las Escrituras. Entonces por eso les digo que son ignorantes, pero en las Escrituras. Estas fiestas están aquí en la Biblia. Esto es un libro sagrado. Aquí están todas las instrucciones. Esto no se escribió para que nosotros lo tengamos colgado en un armario o en una biblioteca. Esto se escribió para que nosotros las estudiemos, para que nosotros comprendamos lo que Dios quiere de nosotros. No lo que nosotros queramos hacer, no lo que nosotros se nos ocurre y hacemos lo que nosotros queremos, sino tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Está en vigencia hoy Pascua? ¿Está en vigencia así como la ordenó Moisés? La escribió Moisés, pero la ordenó Dios. ¿Está en vigencia? Y hoy tengo que decirle que no. No está en vigencia en la forma en que fue dada. ¿Por qué no está en vigencia de la forma en que fue dada
originalmente a Moisés. Porque el templo no está en pie. Ese es algo muy importante. Porque solamente se festejaba Pesaj en Jerusalén, en el templo. Una vez construido el templo, todos los hijos de Israel debían festejar la Pascua Pesaj en Israel. El templo hoy no está en pie. Fue destruido. En la época de Jesús estaba en pie. Entonces Jesús debió cumplir el mandato de Moisés, lo que escribió Moisés. Estaba en pie el templo es destruido en el año 70 por Tito. Y entonces hoy está en vigencia el Cordero, no está en vigencia el Cordero. No podemos comer cordero, sacrificar cordero, porque si tuviésemos que festejar Pesaj de la forma en que está escrito, deberíamos subir todos a Jerusalén a festejar Pesaj allá, y el templo no está. Entonces lo que hacemos es un ceremonial, un ceremonial recordando a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y lo que hacemos hoy es comer el pan sin levadura. El pan sin levadura está hecho con agua, harina y un poquito de aceite de oliva. Bueno, terminando el mensaje, vamos a terminar el mensaje llamando a la reflexión, porque no tenemos que hacer lo que nosotros queramos o lo que nos enseñaron, sino lo que está escrito. Y una de las cosas, yo les voy a mostrar una de las cosas que ustedes están haciendo mal, es que no tiene que haber pan con levadura. Esa famosa rosquita de Pascua que ustedes hacen, eso tiene levadura. Y no es un solo día que lo hacían, sino que lo hacían una semana entera. Entonces, esa Pascua que ustedes, esta rosquita de Pascua o pan de Pascua que hacen, ustedes le echan levadura. Y este libro sagrado me dice que no tiene que haber levadura. Entonces, ustedes tienen que saber lo que están haciendo mal. Después vean esto. Esto es una abominación para Dios. Y esto lo tienen que saber. Si ustedes encuentran que este huevo de Pascua, esto no aparece en la Biblia. Aparece el cordero. El cordero con hierbas amargas, pan sin levadura. ¿Me entienden? ¿Esto sabe qué significa? ¿Saben qué significa este huevo? ¿Saben lo que significa esto? Este es un simbolismo a la diosa Ishtar. A la diosa Ishtar. También no le voy a hablar de la diosa Ishtar en este momento porque si no sería muy largo. En otro video, en otro mensaje que tal vez grabe, si alguien quiere que lo haga. Y voy a explicar el tema del huevito de Pascua, que ustedes dicen que de Pascua, que celebramos la muerte de Jesús y todos esos detalles, ¿me entienden? Esto es abominación ante Dios. Porque la Biblia no dice que había huevitos de Pascua y menos de chocolate. Esto saben lo que es, mis queridos amigos. Esto es un negocio para el que hace esto, para el que vende, para las grandes cadenas de supermercados. Le hacen comprar el huevito creyendo que está bien.
Y ustedes, cristianos, ustedes evangélicos, ustedes pastores, ustedes líderes, ustedes sacerdotes católicos, enseñen a su pueblo, porque después tenemos estas plagas que vienen sobre vosotros y ustedes dicen, Dios ten misericordia, pero Dios te está diciendo que estás haciendo las cosas mal, que esto es abominación, traes a la memoria una diosa que para él no es nada, porque este huevito significa a la diosa Ishtar, diosa de la fertilidad, la que cayó como un huevo en el Éufrates, y allí nació un conejo que pone huevo. Esa es la mitología. Estas cosas no quiere que Dios las haga, porque después tenemos las consecuencias. Pero tenemos las consecuencias porque le desobedecemos a Dios, porque tenemos la palabra fielmente escrita en este libro sagrado y nosotros pasamos por alto lo que Dios ha establecido. Así que si tú vas a conmemorar la muerte de tu Señor, y es bueno que lo hagas, pero hazlo como lo hizo Él, con pan sin levadura, con pan sin levadura, tomándote un poquito de vino, y también como lo hizo Él con hierbas amargas, porque también nuestro Señor pasó amargura en su Calvario. Entonces, si lo quieres recordar a Él, no inventes cosas, porque esto es abominación y esto es un negocio. El huevito de Pascua es un negocio. Y siento que tal vez tú te ofendas, pero no me importa lo que tú pienses de mí. Eso no me importa. Me importa lo que Dios piense de mí. Lo que Dios piense de mí es más importante que lo que tú pienses de mí. Yo he comprendido porque simplemente ha salido en mí un gran interés de saber la verdad. Y la verdad estaba aquí escrita en este libro sagrado, que todo el mundo conoce, que los pastores evangélicos, los grandes líderes, tienen mega iglesias, 5.000. Hay un pueblo que tiene 20 millones. ¿Y saben qué? Todavía hacen este huevito. Todavía hacen este huevito. Y esto es una abominación. Entonces después no nos quejemos cuando Dios nos castiga desde lo alto. Amigos, no te ofendas conmigo. Oféndete en todo caso con Dios, que hizo escribir este libro sagrado que nosotros llamamos Biblia. Bibliotecas, viene de biblioteca. 66 libros recopilados en un solo libro, Biblia. Y Biblia significa instrucciones de Dios. Todos cometemos errores, nadie es perfecto. A veces somos engañados y hemos sido engañados muchos años, pero ya el tiempo se está complicando. Ustedes ven hoy esta pandemia a nivel mundial y esta es una señal. Esta es una señal que los tiempos están acortándose. Y no solamente esta pandemia vendrá más. Si nosotros no comprendemos lo que nos quiere decir Dios, que salgamos de la idolatría, porque esto es idolatría.
Esto es idolatría, idolatrar a una diosa que no existe. Ante Él es el único soberano de soberano. Fuera de Él no hay Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador de los cielos y la tierra y la vida de todos los seres humanos y animales en este planeta Tierra. Amigos, creo que es suficiente y nos veremos en otro momento. Ya te he dicho que si quieres enojarte, enójate con Dios, porque está escrito. Que Dios te bendiga.